Para un correcto llenado de este archivo del maestro de productos y servicios, es importante considerar estos criterios que tenemos a la vista. ¿Cómo configurar mis productos o servicios? ¿Qué datos o consideraciones requiere? Estos criterios nos llevan a estas preguntas en realidad. Estos podrían ser algunos campos principales de la creación de cada uno de nuestros códigos, considerando que podrían tener un impacto o un reflejo automático y una relación estrecha entre un dato y otro. El producto es aquel código el cual identifica que tiene un movimiento de stock. ¿Por qué es tan importante inclusive en la primera pregunta del control de stock? Porque con eso estamos diciendo que nuestro código entonces va a tener más movimientos que uno que no tenga movimientos de stock. Debido a que cuando mueve stock está referido a que va a entrar a la bodega, se va a mover dentro de la bodega, lo puedo desplazar, lo puedo cambiar entre una bodega y otra, y además tengo que considerar la salida. Esos 3 movimientos que está realizando el producto o que va a realizar el producto, tiene además asociado 3 datos que siempre va a hacer el movimiento. Son los reconocidos como las 3 C. Estas C son la cantidad, que valorizada significa el costo, y que estos 2 datos relacionados se informan a la contabilidad. La tarjeta de existencia es el perfecto ejemplo, es el perfecto informe en el cual reúne estos 3 datos que son la cantidad, el costo y la contabilidad. Por eso se denominan las 3 C. El producto en cada movimiento que pueda realizar va a tomar en consideración estos 3 datos. Por eso es tan importante que en este caso nuestra pregunta esté enfocada si va a haber o no control de stock. Si va a haber movimiento de stock, quiere decir entonces que debo tener muy bien claro cuál es la unidad de medida o las unidades de medida que voy a utilizar, además de la información del lote que podría también tener relacionado, así como también la información contable que puedo tener asignado, así como también la aplicación. En este caso, si se dan cuenta, el control de stock, la respuesta así para el control de stock prácticamente está enfocada en todas las preguntas que vienen a continuación. ¿Cuál sería la moneda de compra que voy a utilizar? Esta pregunta de la moneda de compra está más relacionada en pensar si voy a tener, está relacionada con el costo, si voy a tener un solo producto o voy a tener 2 códigos que sean parecidos, pero con costos distintos, con origen distinto. ¿Por qué es importante saberlo? No porque yo esté centrando el producto en que yo lo configuro así y ya no lo puedo mover. Si lo compro en dólar, ya no lo puedo mover en otra moneda. No, todo depende de nuestro análisis con respecto al costo y nuestra forma de comprar. Nuestro producto, un código, lo vamos a comprar con dólar, con euro y con peso. ¿Cuál es la variación que podemos tener entre esas 3 monedas? ¿Conocemos esa variación? ¿O vamos a tener un valor en que cuando lo compre en dólar va a ser $10, pero cuando lo compre en peso el equivalente va a ser $80? Nuestro costo entonces se nos dispara y por lo tanto conocemos esas diferencias. Con esto podemos determinar entonces que la moneda de compra podemos definir si vamos a crear solamente un código en el cual tengamos acotado hacia esa moneda de compra y bien identificado su nombre, o vamos a tener solamente un código y que los costos van a ser variables o bastante variables. Las unidades de medida también tienen que ver con el costo, si se dan cuenta. Las unidades de medida, cómo vamos a comprar, cómo vamos a mover, cómo vamos a consumir. Toda esa información tenemos que tenerla clara. ¿Qué pasa si hay un código que necesita 2 unidades de medida? Lo compro en kilo y lo vendo en gramo y en kilo. ¿Voy a hacer transformación directa o voy a tener 2 códigos? También ahí hay una determinación directa con respecto a la creación. ¿Un código o 2? ¿Se fijan? Así que es muy importante también ir pensando en esas características que podrían llevarme a necesitar tener más de un producto, o voy a poder trabajar con esta variedad de datos. Los agrupadores vimos recién, ¿cierto?, que era un dato obligatorio, por lo tanto, ¿cuál va a ser la familia que vamos a asignar? La familia, la subfamilia, el grupo, el subgrupo, como quieran ustedes denominarlo.
¿Qué impuestos va a tener nuestro producto? ¿Es afecto? ¿Es exento? ¿Tiene impuestos específicos? Es importante que conozcamos todo esto. Para el registro de una factura mixta necesito un producto que esté considerado, o un servicio por lo general, que esté considerado afecto y un servicio que esté considerado exento. Para ambos códigos asignarlos en este documento mixto. ¿El producto va a utilizar lote? ¿Tiene vencimiento ese lote? ¿Tiene número de serie? ¿O en realidad no aplica? ¿Dónde voy a aplicar al código? ¿En qué documentos? ¿En la compra, en la venta o en ambos? Si es producto, tiene que ser en ambos. Si es un gasto, un activo fijo, puedo elegir dónde ponerlo. Hay definiciones claramente en las cuales podemos decir, aprovechando que está la clasificación inmediatamente al lado, ¿cierto? Podemos decir, los gastos claramente los asignamos solamente en la compra, así como los ingresos solamente los asignamos en la venta. Pero un producto, que es el que mueve stock, lo tengo que asignar en ambas partes. ¿Qué pasa si el producto a lo mejor no lo consumo vía factura, vía venta, pero sí lo tengo que despachar? Lo puedo mover internamente a una segunda bodega. Por lo tanto, necesito que este producto pueda ser asignado en el módulo de ventas. Los servicios pueden ser un dato un poquito más abierto y por lo tanto podríamos considerar que puede ser asignado tanto en venta como en compra, dependiendo del servicio. ¿Sí? Por lo tanto, todos estos criterios son sumamente importantes para que podamos ordenarnos, aprovechar de tener entonces nuestro maestro lo más claro posible, que los nombres de nuestros productos estén bastante bien definidos, las características, porque estas características no van a poder cambiarse en el camino. Lo que definamos ahora es cómo queda y se va a mover nuestro código: producto, gasto, servicio, ingreso, activo fijo. La clasificación y tipo que corresponda es el que, una vez configurado, así queda. En Manager, el maestro de productos y servicios lo podemos visitar y complementar las veces que sean necesarias. Vamos al menú de mantenedores y encontramos aquí en segunda opción los productos y servicios. Lo primero que vamos a encontrar es el listado de nuestros productos, servicios, gastos y activos fijos, todos según el registro que hayamos realizado. Nuestros códigos están acá clasificados por tipo y podemos filtrarlos por estos tipos, como también podemos buscar algún producto en particular considerando el tipo, considerando el código, considerando su nombre, cualquiera de ellos. En el registro en Manager, nuestro productos y servicios tiene 3 pestañas que son los datos que están relacionados. La lista de precios que vamos a ver a continuación, que también debe ser cargada, y las unidades que ya habíamos hablado de que debe estar definido según cómo vamos a trabajar. El producto en particular o el código en particular está separada la información, todo ese archivo grande que tiene hartas columnas está separado en estas pestañas, donde en la pestaña principal están los datos primarios de el código, considerando que tiene el código, el nombre, el tipo, su clasificación, la familia y la identificación si es exento o afecto. El resto son todos datos de características adicionales que puede tener nuestro código. El producto por empresa, ahí nuevamente encontramos el listado de empresas al cual está asociado, que en este caso solamente a una, y al ingresar podemos ver entonces que ahí está asociada a la empresa, la cantidad de decimales que puede tener para precisamente el campo cantidad, el stock, la unidad de medida que va a utilizar, y ahí está la información de peso y volumen, que son los que relacionamos para todo producto cuando vayamos a aplicarlo en la bitácora de carga. Los costos podemos mencionarlos como podemos que no. El uso del lote, número de serie, 2 datos relacionados, y aquí tenemos la habilitación de compra o venta según corresponda, recordando que estas 2 habilitaciones también dependen y están muy relacionados con las asignaciones contables que también están acá en la información por empresa. Tenemos ahí los datos particulares del producto. En conjunto también tenemos la información de las unidades. Estas unidades quiere decir que en este caso en particular no tiene asociada ninguna otra unidad, sino que la que está por defecto, y en la pestaña de impuestos específicos donde estaría relacionada el impuesto específico correspondiente.
en este caso particular, tampoco corresponde el impuesto específico. Estos códigos productos están configurados de esta forma, determinando entonces su uso y pudiendo también crear nuevos códigos a partir de el botón de nuevo producto o servicio, haciendo la importación de un nuevo complemento de maestro, o también tomando algún código en particular que sea bastante parecido al nuevo y se puede duplicar. Por lo tanto, la alimentación de este maestro es bastante fácil, rápida, dinámica. Todo tiene que ver con tener súper claro cómo va a ser el tratamiento que va a tener, cuál es el tipo y si mueve o no mueve stock, para tener entonces una réplica de otro producto, una copia en la cual solamente adaptamos el código, el nombre obviamente lo adaptamos un poquito y el resto de las configuraciones lo más probable es que sea igual. Así entonces queda registrado nuestro producto, solamente nos falta un dato para poder terminar la configuración completa, que es la lista de precios que vamos a ver a continuación. Nuestro archivo de maestro de productos y servicios finalmente tiene una serie de columnas. Podemos ver los datos que son obligatorios en la línea 3, que están con rojito, y los que no son obligatorios están en azulito. Nos vamos a centrar un poquito en esto y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Bueno, nuestro código y nombre es conocido, es propio. El código es alfanumérico, los nombres ojalá bien claros para que el usuario no se confunda, no equivoque este registro. En la columna tipo es importante porque aquí podemos elegir si es producto, servicio, gasto, ingreso, activo fijo, etc. Algunas definiciones para que podamos ir entendiendo estas clasificaciones y cómo reacciona el código frente a su tipo elegido. El tipo de producto es aquel tipo que indica que tiene movimiento de stock, por ende tiene una mayor necesidad de información en su parametrización. Un poco lo comentábamos en los criterios anteriormente, hablando en el video anterior, considerando que un producto al mover stock mueve cantidad, costo y contabilidad, las 3C, y que además los movimientos que realiza siempre considera que entra a bodega, sale de bodega y también puede moverse entre las bodegas. Esto también nos permite determinar los procesos y procedimientos para que el producto en los documentos adecuados realice todas las acciones de buena manera. Es decir, si entrega la información entrando a bodega, en qué cantidad entra, cómo se costea o cómo valoriza, cómo informa la contabilidad de ese aumento a bodega. La tarjeta de existencias va recaudando la información de entrada y salida del producto, considerando la cantidad y valorización entonces en el movimiento que por lo lógico, ¿cierto?, lo lleva a la cuenta contable que corresponde de existencia. El tipo gasto es identificado o aplicado solo en la compra, considerando que el único movimiento que tendrá será a partir de las rendiciones de gasto, por ejemplo, o facturas directamente registradas, por lo que su configuración es bastante mínima. Solamente requerimos entonces la identificación de este tipo y la cuenta contable que aplique. El tipo servicio es una clasificación un poco más abierta de aplicación, considerando que podría registrarse tanto en la compra como en la venta, además de asignarse tanto en las facturas como en las boletas de honorario. Generalmente este tipo se aplica para los servicios propiamente tal, los que tienen característica de servicio, a diferencia de los gastos, que por lo general se refieren a los insumos que se contabilizan como gasto. Por ejemplo, la diferencia entre una asesoría versus los insumos de librería o cafetería que tienen la misma oficina. ¿Se fijan? El tipo de ingreso es aplicable solo en ventas, es lo contrario del gasto, y sería una clasificación similar, pero considerando que se aplicaría en facturas o boletas de venta. El tipo de documento, lógicamente, es distinto. El tipo activo fijo es un tipo que tampoco mueve stock, como los tipos anteriores, servicio, gasto e ingreso, ¿cierto? Exceptuando al tipo de producto. El tipo de producto sí mueve stock. Y las características que tiene son de la aplicación, que puede ser
mayormente en la compra y eventualmente podría ser en la venta según la situación o según el tipo de activo fijo. El tipo kit que aparece aquí en la planilla es un código que no mueve stock, pero está relacionado con códigos que sí mueven stock. A través de una receta, este código solamente requiere de la asociación con su receta para que los componentes realicen el movimiento en bodega. La configuración de este tipo de artículo está relacionado solo con la venta, por ende requiere de una cuenta de ingresos solamente y tener la receta registrada. Esta receta se debe solicitar al consultor para que ustedes puedan crearla. ¿Qué sería un tipo kit? Por ejemplo, es un código que vamos a facturar, pero que contiene productos que sí estoy sacando desde bodega, que es distinto a un producto elaborado que todos están moviendo stock. La creación es para mover, para tener en stock y por lo tanto cuando lo vendan, lo facture, se va a consumir ese stock. Esa es la diferencia con el kit. Bien, viendo ahora entonces la información de las columnas que sí son obligatorias, vamos a avanzar en esta mini sábana, ¿cierto? Donde tenemos una serie de características ahí que no son obligatorias, ustedes la pueden complementar lógicamente, pero aquí nos encontramos con la familia y la subfamilia, dos datos relacionados a nuestros códigos y que obviamente son obligatorios, ya lo habíamos dicho anteriormente. En esta columna acá está la identificación del IVA exento, es decir, aquí es donde vamos a informar cuál es la característica de nuestro código, si es de característica exenta o afecto, para poder asignarlo en la boleta de honorario, para poder asignarlo en facturas exentas o inclusive en facturas mixtas. La unidad de stock es el tipo de unidad de medida que tiene nuestro producto, recordando que si ustedes van a trabajar con multiplicidad de este tipo de datos, tienen que conversarlo con el consultor para poder ver cómo va a ser la homologación entre estas unidades. Por ejemplo, hay homologaciones lógicas que son del kilo al gramo, ¿cierto? Del metro al centímetro. Pero, por ejemplo, tendríamos algunas homologaciones que no son tan lógicas cuando consideramos, por ejemplo, de la caja a la unidad. ¿Cuántas unidades vienen en una caja? Tendré que tener entonces distintos tipos de caja para relacionarlo con unidad. Ahí todo eso tienen que consultarlo entonces y verlo con su consultor. Los decimales con respecto a las cantidades también es importante que las conozcamos. Si decimos que 0 en cuanto a la cantidad, no vamos a poder poner, vamos a tener que poner solamente enteros como número. Aquí está la información entonces del lote y número de serie. Ahí están los dos datos relacionando a que si decimos que tiene lote, si tiene también fecha. Hay algunos lotes que no trabajan con fecha de vencimiento. Bien, podemos seguir avanzando. Hay una serie de características, si se dan cuenta que no son obligatorios, ¿cierto? Vigencia, en fin. Podemos acercarnos ya a las cuentas contables. Aquí es importante que se consideren las cuentas contables dependiendo de lo que habíamos dicho de dónde lo vamos a aplicar, el tipo de producto. Es decir, las preguntas que veíamos al principio donde se mostraba la imagen de los criterios, aquí también es importante porque ¿qué cuenta corresponde que ponga? Si es un gasto, corresponde que ponga la cuenta de gasto en la columna de compra. Si es un ingreso, corresponde que ponga la cuenta de ingreso en la columna de ventas. Si es un servicio, dependiente de dónde lo voy a aplicar, es si pongo la cuenta en compra o pongo en ventas. Si es un producto, tengo que poner la cuenta de existencia en compra, la cuenta de ingreso en ventas y la cuenta de costo también. Además, poner la cuenta de ajuste de inventario si es que vamos a trabajar con el ajuste de inventario y la cuenta de consumo interno, que por lo general se pone aquí en esta columna en la Z. La cuenta contable de insumo estaría relacionada por lo general a la merma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos actividades distintas dependiendo, si se fijan, de la clasificación y además dónde lo vamos a aplicar. Los centros de costo para aplicar directamente en estos códigos no es obligatorio, porque a lo mejor podemos definir que las existencias no llevan centro de costo y los gastos estarían a definir en el movimiento, en el documento, por lo tanto podrían no tener fijo. Si es fijo, podemos asignarlo aquí directamente para la compra o para la venta.
Donde se aplica el producto es importante, o el código es importante. Aquí tenemos una serie de campos también que están relacionados, los conceptos, peso y volumen, son datos que puede utilizar un producto para poder determinar entonces el despacho, ¿sí? Características que podría tener asociado, el crítico y el óptimo. Aquí podemos tenerlo asociado. Esto es exclusivo lógicamente para los productos porque se refiere al movimiento de stock, considerando que estos dos datos nos pueden ayudar a tener la compra inteligente, la compra más acotada, la compra más precisa, para poder entonces aprovechar nuestros espacios en bodega, para poder aprovechar también las ofertas que a lo mejor podríamos tener. Todos estos dos datitos están relacionados a unos informes muy completos que podemos utilizar también en la compra. Y en las últimas columnas donde dice compra y venta es donde vamos a aplicar el código. Recordando entonces que si pusimos cuentas de compra, de venta, ¿cierto? Es porque lo vamos a aplicar en ambos lados. Si pusimos solamente la cuenta de compra es porque lo vamos a poner solamente en la compra, lo vamos a aplicar en el ciclo de compras o en el ciclo de ventas. Esa es la definición. Aquí están todos los datos, si se dan cuenta, el maestro es una sábana bastante larguita, pero es importante que vayan viendo especialmente los campos que estaban marcados con el sí de que son obligatorios.